capítulo 15, versículo 21. ¿Está allí? Bien, vamos a leer juntos, por favor. Dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. ¿Sabe? Esta mañana estaba leyendo acerca de todo ese terrible, fraudulento, espantoso, falso juicio que le hicieron a Jesús. El tiempo en que Él fue presentado en el concilio, luego ante Pilato y finalmente castigado y llevado a la cruz. Lo tremendo de esto es que el juicio era falso porque sus propias leyes determinaban que no se podía hacer de la forma en que lo estaban haciendo. Cuando Él estuvo delante de ese concilio, en realidad era falso. Ellos no podían hacerlo de noche y lo estaban haciendo de noche, por ejemplo. Pero además de eso, estaban buscando testigos porque no los tenían. Por lo tanto, ni siquiera cabía el juicio, dado que no había nadie que lo inculpara. Pero también siguió toda esa barbarie, siguió y siguió. Finalmente lo llevan delante de Pilato. Y Pilato, por supuesto, que no vio ninguna culpa, no vio ningún hecho como para juzgar o castigar a Jesús. Así que ofreció liberarlo, pero los que se suponía tenían que recibirle, lo que se suponía que tenían que reconocerlo como el Cristo, fueron los primeros que gritaron que lo crucificaran. Y entonces soltaron a un judío que estaba tratando de rebelarse contra lo que era la invasión romana, lo que era, obviamente, quería salir de ese estado de estar bajo la opresión romana y ser libres. Así que él estaba haciendo un poco de alboroto, y entre esas cosas, en algún momento hubo una batalla, una pelea, una riña, y murió un romano, y él estaba en la cárcel por esa situación. Se llamaba Barrabás. Y estando allí, Pilato le ofrece al pueblo, le dice: tengo la oportunidad, porque es así, lo hago siempre, para sus fiestas, la fiesta era la Pascua, soltarle a uno como un favor, como una gracia, soltar a algún preso. Y lo puso a Jesús y del otro lado a Barrabás. Y él le dijo: ¿quieren que se le suelte a este delincuente? Y lo puso en una categoría muy mala, o al rey de los judíos. Y ellos empezaron a gritar que lo soltara a Barrabás. Es notorio también que Barrabás fue el primero de todos en recibir libertad por la vida de Jesucristo. Pero lo soltaron, y a Jesús lo enviaron a que lo azotaran, lo castigaran, lo golpearon. Fue muy fuerte. Hoy, mientras que leía, fue muy fuerte, aunque lo he leído 400 millones de veces, pero fue muy fuerte leer que le daban puñetazos, trompadas. Le habían tapado la cara y le daban trompadas. A veces no tenemos noción de lo que fue la copa que Jesús tuvo que beber por nosotros. Luego le pegaban latigazos. Esos látigos tenían en la punta unos fierros puntudos que se clavaban en la carne, y cuando retrocedían arrancaban la carne. Estamos hablando de algo realmente
imposible de soportar. Pero ahí estaba Jesús, el Hijo de Dios, la persona más inocente que había en la tierra. Y luego de todo eso, se burlaron, lo vistieron, le sacaron las ropas, bueno, cantidad de cosas. Por lo tanto, ya no estaba en condiciones de sostener una cruz de madera sobre la cual iba a ser crucificado. No podía. Aunque quisiera llevarla, no podía. Así que cuando lo sacan para llevarlo, dice allí el Evangelio según San Marcos, versículo 21 del capítulo 15, que pasaba por allí un tal Simón de Cirene y le obligaron a llevar, a cargar él la cruz. Dice que este Simón de Cirene era padre de Alejandro y de Rufo y que venía del campo, y él llevó la cruz. Si usted se fija en Romanos 16, versículo 13, dice el apóstol Pablo: dice el apóstol Pablo allí, saludaos los unos a los otros. No, el versículo 13 le dije, ¿no? Estaba leyendo el 16. 13, saludad a Rufo, escogido en el Señor. Escogido en el Señor. Escuche esto, este Rufo era el hijo de de Simón. Era el hijo de Simón. Y acá el apóstol Pablo dice que Rufo era escogido en el Señor. ¿Qué más dice? Y también saluda a su madre y mía. A su madre y mía. Pablo le llama a la madre de Rufo, esto es, a la esposa de Simón, le dice: es mi madre. Yo quiero que usted entienda de quién estamos hablando y qué sucedió en ese momento. Porque a veces leemos muy rápido y no entendemos lo que está pasando. Es como nuestras vidas. Hay momentos en que la vida nos pasa tan rápido que no alcanzamos a entender lo que estamos viviendo. Y equivocamos la interpretación de lo que estamos viviendo. Cambiamos la gloria de Dios por alguna otra cosa del mundo sin darnos cuenta. Por eso quiero detenerme solamente en este hecho, porque si usted lo entiende, va a comenzar a entender muchas de las cosas que en su vida están pasando. Simón de Cirene o de Cireneo fue o es la persona que fue obligada a llevar la cruz de Jesús hasta el Gólgota, hasta ese lugar, a ese monte, esa montaña, si usted lo quiere ver así, donde iba a ser colgado, donde iba a ser crucificado, perdón. Se dice que, o dice ahí el versículo, que él venía del campo, y en el Evangelio de Marcos que leímos hace referencia, también está en Mateo 27, 32, hace referencia a él como padre de Alejandro y de Rufo. Su ciudad de origen era Cirene. Estaba situada al norte de África. Al norte de África. Según la tradición, sus hijos, tanto Rufo como Alejandro, se hicieron misioneros. El hecho de que se mencione sus nombres aquí sugiere que pudo tratarse de personajes relevantes en cuanto al cristianismo primitivo. Y de hecho ahí dice que Rufo era escogido del Señor. Evidentemente no eran cualquiera, porque podría haber dicho, en el mejor de los casos, que tenía 2 hijos. Pero los nombra el Evangelio. ¿Por qué? Porque algo para ellos significaban esos 2 personas.
Es como yo les dijera a ustedes que alguien, no sé, nombro el padre del evangelista Anacondia y digo, el padre de Carlos Anacondia. Y usted dice, Carlos Anacondia. Para ustedes significa algo. Saben de quién estoy hablando. Saben que es alguien de peso en el cristianismo. Bueno, ellos eran de peso para los cristianos. Por eso el evangelista los nombra. No solamente dice, hubo uno que llevó la cruz, que se llamaba Simón, y que tenía 2 hijos. No. El que llevó la cruz era nada más ni nada menos que el padre de Alejandro y de Rufo. Y entonces todos los que leían el Evangelio y seguimos leyendo, decimos, wow, algo sucedió con ellos. Simón era entonces el padre de Alejandro y de Rufo. Nadie los conocía en el momento en que el Señor subía el camino al Calvario, pero ellos dos sí eran muy nombrados en la comunidad romana donde Marcos escribió el Evangelio. Por eso los nombra. El apóstol Pablo nos muestra quizás un detalle muy importante en lo que hace a la historia de esta familia, porque allí nosotros leemos en Romanos 16:3 que cuando él hace un saludo a la iglesia que estaba en Roma, escúcheme, estaba en Roma, él hace una mención especial a Rufo y le llama escogido del Señor. Es decir, era alguien especial para la iglesia romana. Luego dice también, y a su madre y mía. La madre de Rufo había sido como una madre para Pablo. Pero Pablo era un judío, y un judío muy reconocido. Dice las Escrituras que Pablo había sido educado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era el maestro de los maestros, el más reconocido. No cualquiera llegaba a poder ser un discípulo, a estudiar, a prepararse con Gamaliel. Ustedes saben cómo es la elección para que un judío llegue a ser un rabino, un maestro. Todos los chicos, desde que son muy pequeños, son enseñados, les enseñan las Escrituras. Y a medida que van creciendo, ellos van desarrollando conocimiento y también ese despertar a la palabra de Dios. Pero conforme a cómo van testeando que ellos responden a ese estudio, los van separando. Cuanto más estudiosos, cuanto más se ve que ellos inclinan su corazón a las Escrituras, los separan y hacen un grupo a los cuales se les enseña más profundamente, se les exige más. De ese grupo vuelven a separar otro grupo que una vez más va más profundo. Y luego de ese grupo separan a otro grupo que ya lo ponen bajo el tutelaje de alguien en particular para prepararlos. Y de todos esos toman uno quizás o dos que se destaquen muchísimo, muchísimo. Esos son los que van a poner a los pies de algún maestro para que terminen siendo sus discípulos. Ahora, para llegar a ser un discípulo de Gamaliel, hermano, tenía que ser alguien sobresaliente, pero recontra sobresaliente, porque se tenían que asegurar que esta persona, que este joven,
pudiera alcanzar el nivel de conocimiento de Gamaliel. Era muchísimo. Por eso Pablo mismo dice de sí mismo que había sido preparado a los pies de Gamaliel. Era único. Y así lo tenían en el judaísmo, y así lo mandaban. Y él iba y perseguía el cristianismo. Pero en un momento, él tiene un encuentro. Camino a Damasco, nada más ni nada menos, con el mismo Señor Jesús. Y allí Jesús le habla. Y finalmente lo llama al ministerio. Y él comienza a predicar a Cristo. Y esto hizo que automáticamente cayera todo su prestigio. Dentro del judaísmo lo hicieron totalmente aparte. No podían ni siquiera la gente saludarlo por la calle. No le era permitido nada que tenía que ver con el pueblo judío. Fue excluido y rechazado por su propia familia, porque si su familia no lo rechazaba, toda la familia era excluida de la sinagoga. Así que lo dejaron absolutamente solo. En esa situación es que la madre de Rufo lo tomó como su hijo. En esa situación, la madre de Rufo, la familia de Simeón, la familia lo tomó como hijo. Allí él aprendió todo lo que necesitaba acerca de lo que había sucedido el día de la crucifixión. La cruz de Cristo fue clave en la vida de Pablo, porque lo fue en la vida de Simón, de Cirene y también de su familia. No fueron los soldados los que obligaron a Simón a cargar la cruz. Escúcheme esto, lo que estaba pasando ahí, como quizás lo que te está pasando ahora a ti en tu vida, tienes que entenderlo. Los soldados parecían a los ojos de la gente que lo estaban obligando a Simón a llevar la cruz, pero no eran los soldados. No fueron esos soldados los que pusieron la cruz sobre Simón. Fue Dios mismo el que movió los hilos de la historia de la familia de Simón. ¿Por qué? Porque estaba buscando a Simón y a su familia. Y yo quiero decirte hoy, no sé lo que te está pasando, pero si algo te está pasando, que te lleve, que te atraiga, que te traiga hasta el Señor. No es la situación, ni tienes que mirar a la persona o lo que sea. Tienes que mirar hacia el cielo, porque el Señor es que te está buscando tu familia, porque hay un propósito para tu vida hoy. Amén. Aleluya. Dios los amaba como Dios te ama a ti, como Dios ama a tu familia. Los amaba y por eso escogió a Simón para que cargase la cruz. No era un castigo, era un premio. Era un premio. En ese momento, Dios en sus deseos eternos quería que alguien le explicara en el momento necesario a Pablo qué había sucedido. Porque Pablo no estaba allí. Pablo no presenció. Pablo no tenía ningún tipo de contacto con lo que fue la crucifixión de Jesús. Pero necesitaba saberlo. Iba a ser el apóstol Pablo. Iba a ser aquel que escribiera la mayoría de las epístolas a la iglesia. Necesitaba saber qué había sucedido. Él necesitaba saber exactamente qué pasó en la crucifixión
del Hijo de Dios, pero no hacia la ligera, sino paso por paso. Simón sabía que había sucedido metro por metro hasta llegar al Gólgota. El único que podía contarle todas estas cosas a Pablo era alguien que hubiese estado en el mismo lugar de Jesús. Ni siquiera la multitud que miraba, porque muchos se quedaban atrás, porque otros no llegaron, porque otros no podían, pero él estaba paso por paso con Jesús, metro por metro con Jesús. Necesitamos entender que cuando Dios está buscando a alguien, primero es porque lo ama, pero segundo es porque lo va a preparar. Y el preparar de Dios no tiene que ver con que te ponga un colchón de plumas, camino de rosas, sino que puedas transitar lo que Él necesita para que crezcas en la fe. Gálatas 2, versículo 20. Fíjense lo que declara Pablo aquí. Y escuche, porque esto es fundamental para entender cuál fue el propósito de Simón y de su familia. Dice Gálatas 2, versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo podía tener este sentir Pablo? ¿Cómo podía llegar a sentir la crucifixión en él cuando él no estuvo allí? Pero él, siendo muy jovencito, vivió en la familia que sí estuvo allí, en la familia que sí supo cargar la cruz, en la familia que no podían explicarle a ellos qué significaba la cruz. Ellos le explicaban al resto qué significaba la cruz. Por eso Pablo puede decir estas palabras: porque Él me amó y se entregó por mí. Porque yo puedo vivir la crucifixión de Cristo. La cruz de Cristo fue clave para Pablo. Vuelvo a decirles esto porque necesito que lo comprendan. La cruz de Cristo fue clave para el ministerio de Pablo. Por esa razón, Dios esperó que llegara Simón, lo tomó, puso la cruz sobre él y le dijo: lleva mi cruz, lleva mi cruz. Hermanos, Dios quiere enseñarnos a cada uno de nosotros que cuando Él nos busca, hay que obedecerle. No hay otra salida. Imagínese si Simón se hubiese negado. Imagínese si Simón hubiese corrido, escapado. Imagínese si Simón hubiese muerto por escapar. Si los soldados romanos lo hubiesen matado. Imagínense las cosas que pudiesen haber pasado o podrían haber pasado si Simón no obedece lo que Dios estaba poniendo en su camino. Muchas veces renegamos de las situaciones, renegamos de lo que nos está pasando, le echamos la culpa al diablo. Y por supuesto que el diablo tiene todas las culpas habidas y por haber, pero muchas veces
No es el diablo el que está obrando, sino es que Dios nos está llamando a algo mucho mayor, a un propósito tan grande que necesitamos cargar la cruz. Necesitamos cargar esa cruz. Y quizás al principio parezca un verdadero inconveniente. Otras veces parezca una obligación lo que Él nos pide. No, yo no quiero tal cosa, no quiero servir o no quiero. Pero es el llamado de Dios. Y aunque no entendamos lo que está ocurriendo, Dios es el que te está escogiendo. Es el que te está llamando. Y a veces son cosas que dice, pero no tiene importancia si lo hago o no lo hago. Y si no lo hago yo, lo hará otro. ¿Sabe? Cada vez que yo llego y estoy sobre esta plataforma, la veo limpia, brillante. ¿Cuántos de los que están aquí saben por qué está así? 1, 2, 3. Nadie lo sabe. ¿Sabe por qué está así? Porque alguien que usted ni siquiera sabe, antes de que yo llegue, toma el trabajo, entre comillas, insignificante, de limpiar la plataforma, de dejarla brillante, para que cuando yo suba pueda ver la gloria de Dios también en los detalles, porque este es el altar del Señor. Podría decir, bueno, que lo haga otro, y yo subiría acá y mis pies estarían choc, 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 marcando por la tierra el polvo. Pero hay alguien que sí tomó la cruz que le tocaba. Pero limpiar un piso no es para tanto, no es una cruz. Hermano, la cruz es de cada uno. No depende de cuán grande sea el pedido conforme a tu entendimiento o visión. Porque para lo que nosotros puede ser poco, para otro puede ser mucho. Y para lo que nosotros puede ser mucho, para otro puede ser muy poco. Jesús, la cruz le representó la vida. A otros quizás la cruz no le represente la vida, pero puede tener el mismo valor. El hombre que trabaja en el campo y que no conoce casi nada del Evangelio, si lo hace para Dios, está haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Y usted va a la verdulería y compra la verdura, pero alguien hizo el trabajo. Usted no estuvo ahí. Usted no dio vuelta a la tierra. Alguien lo hizo por usted. Lo que quiero significar es que necesitamos aprender que el llamado de Dios tiene un propósito y que ese propósito no es solamente para nosotros. No es que, mientras que yo esté contento, mientras que yo esté en paz, porque el propósito de Dios es que afectes a otro. Simón no estaba contento llevando la cruz. Simón no dijo, ay, yupi, yupi, alegría, me tocó a mí. Quizás si estamos en algún evento importante con algún predicador pero muy destacado y te dicen, vení, no sé, sostenele la Biblia, vos, y le das gloria a Dios y tremendo porque le pude llevar la Biblia. Otro dirá, ¿y por qué? Ahora, a Simón le tocó llevar nada más ni nada menos que la cruz de Jesús. ¿A cuántos le hubiese gustado ser Simón? A mí me hubiese encantado. Pero te hubiese dolido el cuerpo.
hubiese llorado de dolor. Pero luego, poder tomar a un joven como Pablo, del cual yo estaría mudo delante de él con lo que sabía de las Escrituras. Un maestro, un rabino, y tener el privilegio de que le pueda contar yo qué es lo que el Mesías hizo, qué sucedió con el Mesías en el momento en que era crucificado según las Escrituras, según lo que ya había anunciado, por ejemplo, Isaías. Tremendo. Pero podemos encontrar, y tendría toda la mañana para contarles testimonios de hombres que estuvieron en ese lugar. ¿En qué lugar? En el lugar correcto, en el momento correcto y haciendo lo que era correcto. ¿Se acuerdan de Josué? ¿Se acuerdan de Josué? ¿Qué hizo Josué? Josué estuvo constantemente a los pies de Moisés. Era el que peleaba su batalla, mientras que Moisés levantaba los brazos. Pero Moisés en un momento partió con el Señor, y Dios lo llama a Josué. ¿Y qué le dice? Viene tu premio: caramelo, chocolate, viajes a Europa. No. Le dice: Josué, esfuérzate y sé valiente. Ya con esa introducción ya no era un premio. Sin embargo, era la cruz, figurativamente, de Josué. Era lo que Josué tenía que hacer. Le dice: tú vas a introducir a mi pueblo a la tierra prometida. Pero si le dijiste a Moisés, ¿por qué yo? Si vos le dijiste a Moisés, yo sé, yo estaba ahí. Yo subí al monte cuando te le estaba dando las piedras de la ley. Yo estaba ahí en la mitad del camino. ¿Por qué a mí? Porque te amo, Josué. Porque te escogí, Josué. Porque estuve esperando este tiempo para poder revelarte lo que era tu llamado, tu propósito. No era para ponerte una medalla de héroe. Era para este tiempo, para que tú puedas introducir a mi pueblo a la tierra prometida. Muchos de los que están aquí tienen un llamado para afectar al pueblo de Dios, pero todavía no lo han tomado. Esfuérzate y sé valiente, le dijo Dios. Esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Para qué? Para cumplir mi voluntad. Hoy es el día, hermano. Es el tiempo. El Señor está haciéndote este llamado. Levántate. Tienes que estar donde yo te estoy poniendo, donde yo te estoy llamando. Yo te estoy llamando para que obres en favor mío. Te he dado dones. Josué los tenía. También podemos ver a Eliseo. Eliseo estuvo en el momento correcto, en el lugar correcto, haciendo lo correcto. Elías, ¿qué hacía? Andate. A vos no te quiero ver más. Te vas de la iglesia. Así no me voy a ir nada. Así como que estás vivo vos y está vivo el Señor, de acá no me voy. Y seguía. Y lo echaba una vez, y lo echaba dos veces, y lo echaba tres veces, hasta que finalmente llegó el momento. Y entonces le dijo: bueno, me has seguido por todos lados, no te puedo sacar encima, a ver, ¿qué querés? Y él le dijo: una doble porción
de tu espíritu. Y dijo, opa, cosa difícil has pedido. ¿Por qué quería una doble porción? Yo creo que ni él lo sabía. Pero dentro de su corazón estaba el llamado de Dios. Una doble porción. ¿Por qué? Porque va a ser el doble la presión que va a venir sobre tu vida. Las cosas que vas a tener que hacer. Y entonces dijo, si me vieres, si estás en el momento correcto, en el lugar correcto, haciendo lo correcto, entonces se te será hecho. Si no, no. Si no, no. Es que hoy justo domingo tengo un cumpleaños y me tengo que... Bueno, lugar correcto, momento correcto, haciendo lo correcto. Y ahí estuvo Eliseo. Y Elías fue tomado. Y Eliseo tomó el manto. Y dice que fue hasta las aguas a probar a ver si realmente eso era cierto. Y golpeó las aguas como le había hecho a Eliseo. ¡Pah! Y las aguas se abrieron. Y yo quiero que usted entienda esta parte. Había un montón de profetas mirando allá, que eran profetas. No estamos hablando de el pueblo en general, eran profetas. ¿Dónde estaban los profetas? Lejos. ¿Quién era el único que estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, haciendo lo correcto? Eliseo. Cuando los profetas lo vieron, dijeron, en la misma unción que estaba, el mismo espíritu que estaba sobre Elías, ahora está sobre Eliseo. Y si tú haces lo correcto, entonces el resto del pueblo dirá, el mismo espíritu, la misma unción está sobre él, está sobre él. Esta es la clave. Hermanos, nosotros somos como esos árboles. ¿Alguna vez vio, aunque sea una figurita, árboles que son muy sacudidos por el viento? Muy sacudidos. ¿Sabe qué hacen? Porque si solamente clavan sus raíces, es muy probable que los vientos los volteen. ¿Sabe qué hacen los árboles? Entrelazan sus raíces. Por debajo entrelazan sus raíces, de manera tal que uno sostiene al otro. Hermanos, cada uno de ustedes tiene un llamado. Tiene un llamado. El Señor hoy te está llamando para que te levantes a hacer lo que Dios te mandó a hacer. Pero entre nosotros necesitamos entrecruzar las raíces para que los vientos de la adversidad, en el mundo tendrás aflicción, no nos voltee, no nos tire. Solos somos débiles, como cuerpo somos invencibles. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Solos somos débiles, unidos somos fuertes. Pero no nos podemos unir sino por el mismo llamado. No nos podemos unir a menos que sintamos que Dios nos está poniendo dentro del mismo cuerpo con una función diferente, pero respondamos a la función. Jesús lo dijo así, y yo creo que ahora usted va a entender un poco más esta frase, esta palabra. Jesús dijo, lleve cada uno su propia cruz. Lleve cada uno su propia cruz. No es que usted tiene que agarrar un látigo y golpearse. No es que tiene que flagelarse su cuerpo. Llevar la cruz es hacer lo que hizo Simón. La función de Simón era poder contarle al apóstol Pablo ese caminar por el Calvario hasta el Gólgota. Quizás tu cruz es poder contarle a alguien qué significa recibir vida eterna, aceptar a Jesús, verlo en tu vida. ¿Saben? Dios nos bendice con infinidad de milagros, maravillas, constantemente
sanidades. Pero nosotros valoramos más quizás las sanidades que los milagros verdaderos. El primer y más grande milagro, ¿saben cuál es? Que usted pase de muerte a vida. El primer y más grande milagro es ver un alma que pase de estar muerta en delitos y pecados y pase a tener vida y vida eterna. Ese es el milagro más grande. No importa la sanidad que usted pueda imaginar, no es comparable. Dani, me contabas que fue el viernes. Dani, por supuesto, ustedes lo conocen, saben cantidad de cosas que Dios ha hecho, milagros, sanidades. Pero el viernes me contabas uno que era mucho mayor, aunque parezca menor. Me contabas una transformación. ¿Te animás a contar 2 minutos? Pero 2 minutos, 2 minutos. No sabía nada porque lo agarré desprevenido. Solo lo que me dijiste el otro día, subime. Él me dice, yo tomé decisión de no ir a los cumpleaños y a las fiestas si coinciden con los cultos. Y entonces en ese contexto me dice, hoy yo tendría que estar en un cumpleaños. Pero ese no era el hecho. Esa es una muy buena decisión de él, de estar en el lugar correcto. Pero lo que él me contó es, ¿por qué ahora lo invitaban? ¿Cómo era? Bueno, antes como yo tenía una vida mala en el mundo, muchos parientes familiares de mi señora me hacían aparte, nos dejaban afuera de cumpleaños, eventos, etc. Y a partir de que empezamos a venir a la iglesia, a caminar en los caminos de Cristo, todo se fue acomodando y ahora los que no nos querían tener al lado ahora nos llaman para tenernos al lado, para estar con ellos. Amén, amén. Este es el milagro más grande, que antes lo rechazaban, no querían ni siquiera que esté cerca y ahora lo necesitan cerca porque otros hablan de lo que él está viviendo. Esto es de lo que estamos hablando. Gracias, Dani, perdóname que te saqué así de golpe. Ese es el milagro más grande, hermanos. El milagro no es, por supuesto que es tremendo, lo que nos contó hace poco de ese milagro creativo en su cuerpo, pero no es eso lo más grande. Lo más grande es esa transformación que otros ven, y ahora él es usado por Dios para atraer a otros. La cruz de él está clara. Toma tu cruz y ve. Toma tu cruz y ve. El Señor te escogió, te llamó, te apartó, hizo un milagro en tu vida para que ahora puedas serle útil al Señor. Esa es tu cruz. Toma la cruz, no la niegues, no la dejes aparte, porque no sabes lo que Dios tiene preparado y no sabes cuántos se pueden llegar a perder. Imagínense si Simón no tomaba esa cruz y Pablo no escuchaba el mensaje de la cruz. Yo me pregunto si alguno de nosotros estaríamos aquí, porque las epístolas son las que nos hablan de que nosotros somos hijos de Dios. Hermanos, 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Sabe quién escribió esto? Por supuesto, por revelación del Espíritu Santo. Pablo, el apóstol Pablo. Él está hablando de que la cruz, la palabra de la cruz, es poder para nosotros. Ahora, para los que se pierden es locura. Por supuesto, no la pueden entender. Pero por eso estamos nosotros. Por eso es el que Dios te llamó, para que tú lleves el mensaje de la cruz. No es para llevar un mensaje de prosperidad y yupi yupi.
El mensaje, el evangelio, es poder de Dios para los que creen. Es poder de Dios para los que creen. Nosotros tenemos que llevar el mensaje de la cruz. Pablo dice en Gálatas 5:11: si yo no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. Si yo le dijera, no, tenés que agarrar, no sé, cualquier cosa y adorar a eso, está todo bárbaro, nadie se ofende. Pero como predico el evangelio de la cruz, la gente se ofende. Y yo me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué se ofende? ¿Dónde está el problema? Hermanos, el mensaje de la cruz ofende a la gente porque el mensaje de la cruz implica, exige cambios en tu vida. El mensaje de la cruz implica, exige cambios en tu vida. Ese es el testimonio que recién daba Daniel. Exige cambios en tu vida. Y hay gente que no está dispuesta. Prefieren morir eternamente, ir al infierno, antes que cambiar. Prefieren dejar todo lo que Dios tiene preparado para sus vidas, su familia, pero no aceptar el llamado. No aceptar el llamado. El llamado, el primer llamado es la salvación, pero el llamado implica servirle a Él. Dios te llama para darte vida, pero esa vida es para que se la entregues a Él como ofrenda, para que le des tu vida en servicio a Dios. Dios te está llamando y te dice: toma tu cruz y sígueme. El Señor dijo: toma tu cruz y sígueme. ¿Cuál es tu cruz? Si todavía no lo sabes, pregúntale al Señor. Dile: Señor, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿A qué me estás llamando? Pero si ya has escuchado tu llamado, si lo sigues escuchando, si otros se acercan y te dicen: Dios ha hablado, tú tienes este llamado, ¿qué esperas para tomarlo? ¿Qué esperas para hacerle caso? ¿Qué esperas para obedecer? ¿Qué esperas para hacer lo correcto? Si es Él el que te está llamando, es el momento de tomar la decisión y avanzar. Quizás solo estés pasando por aquí. ¿Hay alguien nuevo aquí? ¿No? ¿Tú eres la primera vez que vienes? ¿Sí? Bienvenido, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Después vamos a acercarte algo de regalo. Quizás solamente estás pasando por aquí. No lo sé, no lo conozco. ¿Sabes? Simón también solo pasaba por ahí. Simón solo pasaba por ahí, le iba para su casa, no tenía ni menor idea de lo que estaba pasando. Pero Dios lo estaba esperando. Y le dijo: te estaba esperando, ven aquí. Lleva la cruz. Y quizás hoy alguno de ustedes está pasando por aquí. Yo pasaba, vino y entré, dice el dicho, ¿no? Pero no es así, hermano. Si estás aquí, es porque el Espíritu Santo te trajo. Es porque el Espíritu Santo te trajo y tiene un propósito para tu vida. Hay un llamado y hay una cruz. Ahora que entiende qué significa, hay una cruz para que cargues. Hay una cruz para que cargues. Y esa cruz va a afectar a miles. A miles, no sabemos a cuántos, pero va a afectar a miles. Tú fuiste guardado para este tiempo. Tú fuiste guardado para servir al Señor y para ayudar a otros a servir. ¿Habrá alguien que diga: yo siento ese llamado? Yo siento ese llamado. Póngase de pie. Si quiere, puede venir hasta el altar, porque es el momento en que nosotros le vamos a decir al Señor que aceptamos el llamado, que no nos vamos a quedar afuera, que aceptamos esa cruz y vamos a seguirle, no importa cuál sea el llamado.
es el tiempo de tomar nuestra cruz y seguirle. Para otros es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Es poder de Dios. Es poder de Dios. Muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Él sigue siendo el mismo que llamó a Simón, el mismo que llamó a Josué, el mismo que te está llamando hoy. Se cumplirá. Y su palabra se va a cumplir. Te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Señor, nos ponemos en tus manos en esta mañana. Ponemos nuestras vidas, ponemos nuestras familias, consagramos nuestros hijos como ofrenda a ti, Señor. Recíbelo, Señor. Recíbelo, Señor. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé
sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. El Señor es fiel y lo que Él ha prometido se cumplirá. No importa lo que estés viviendo, pasando, lo que el diablo te esté diciendo, lo que Él dijo se va a cumplir. Hay alguien y hay algo que garantiza su cumplimiento. Jesús mismo y su sangre derramada es la que garantiza el cumplimiento de su promesa. Preciosa sangre se derramó. Preciosa Él sangre dijo y no hará, fluyó por amor. prometió y no se cumplirá. Sobre ti el dolor, tus penas lloraron. Él dijo: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Jesús, Él dijo: en mi nombre echarán demonios. Él dijo que nada podía tocarte. Ningún veneno del diablo podía tocarte ni hacerte mal. Si tú lo crees, recíbelo. 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 Hay poder en esa sangre. Hay poder en la sangre del Señor. Hay poder en la sangre de Jesús. Recíbelo. Recíbelo. Si viniste con aflicción en el corazón, Él garantiza que viene bálsamo para tu corazón. Si viniste con una situación, Él garantiza que en Él tú eres más que vencedor. Si viniste con una aflicción en tu cuerpo, Él desea que seas sanado. Y Él dijo: las mismas cosas que yo hago, ustedes las harán. Y Él estuvo aquí sanando enfermos, librando a los que estaban encarcelados. Solo recibe el poder de la sangre de Cristo. Solo recíbela ahora, solo recíbela ahora, solo recíbela ahora. Hay poder en la sangre de Cristo. Esa cruz nos habla de una sangre derramada, nos habla del poder de sanidad, del poder de liberación, del poder de restauración. Y si estás luchando contra ti mismo, contra adicciones, contra el alcohol,